Jeremías capítulo 6, versículo 17 dice así: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Con estas palabras del profeta Jorón, con estas palabras del profeta Jeremías, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos una voz que clama en el desierto. Somos un ministerio donde se proclama y se predica verdades que no todo el mundo está dispuesto a anunciarlo. Eso es lo que somos nosotros. Aquí no estamos para contar anécdotas. Aquí no estamos para contar chistes y para hacerle reír a la gente. Al contrario, aquí estamos para hacerle llorar a la gente. Porque como dijo uno de los reformadores más grandes de la historia de la Reforma Protestante, me estoy refiriendo a Juan Hus, él dijo una vez, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. ¡Qué tremendo, mis amados! Eso dijo Juan Hus, y nosotros aquí en este ministerio estamos listos y más que dispuestos a hacer lo mismo. Así que preferimos herirte con la verdad, pero nunca, jamás matarte con la mentira. ¡Qué verdad más gigantesca! Hoy tenemos un menú especial. Hoy tenemos el tema número 360 de nuestro gigantesco buffet espiritualmente hablando. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué maravilloso es la palabra de Dios! Donde podemos disfrutar de manjares exquisitos que nos van a nutrir y a la vez darnos la musculatura espiritual que tanto necesitamos para avanzar con éxito en la vida cristiana. Así que nos sentimos muy, pero muy privilegiados. Y hoy vamos a tener un tema muy, pero muy especial que estoy casi seguro que lo van a escuchar por primera vez en sus vidas. Así que prepárense para sorpresas preciosas. Alabado sea el maravilloso y bendito nombre de Jesús. Así que, hermanos, estamos contentos. En este mismo momento ya empezó una hemorragia de felicidad en mi corazón, porque cada vez que llega este día y este momento en que puedo proclamar la palabra de Dios, mi corazón salta como los chimpancés. Mi corazón se siente exageradamente feliz, y por esa razón digo que ya comenzó la hemorragia espiritualmente hablando. Pongan entre corchetes o entre comillas esa expresión. Muy bien, así que vamos a darle la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Isaías 28:10, un poquito aquí, otro poquito allá. La llave que abre todos los tesoros de la palabra de Dios. Nunca se olviden de Isaías 28:10.
Y de paso, si ustedes encuentran un predicador que no se ajuste a Isaías 28:10, pueden estar plenamente seguros que ese predicador no lleva el visto bueno del cielo. Porque la única forma, el único método establecido por el cielo para predicar la palabra de Dios es Isaías 28:10. Eso está más que claro. Así que si alguno no se quiere someter al principio que sale de ese versículo, ya está descartado. Podemos decir con toda franqueza y con toda seguridad que está totalmente descalificado para llevar el visto bueno del cielo. Y el otro, que también es parte de nuestra jefatura, es Isaías 28:13. El versículo 10 y el 13, los dos que están en el mismo capítulo. Muy bien, así que estamos contentos, hermanos. Demasiado felices estamos y vamos a comenzar. Vamos a caer de rodillas para pedirle al Dios del cielo que sople sobre nosotros su espíritu, de tal manera que podamos gozarnos y mucho en el mensaje y en la predicación de su palabra. Perfecto. Comenzamos entonces con una oración para dar inicio a esta programación. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque eres maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente. Solo no podemos. Y va a ser en vano que lo intentemos porque ya está comprobado que sin ti nada podemos lograr. Por eso acudimos a ti. Te pedimos que bendigas tu palabra al ser predicada, al ser grabada, al ser difundida, de tal manera que pueda impactar, impresionar, enderezar cabezas torcidas y darnos realmente la orientación que necesitamos para no perder el rumbo y que podamos gozarnos y mucho en ella todos los días de nuestra vida. Oramos por aquellos hermanos nuestros que no le conocemos, no sabemos ni sus nombres, pero sabemos que hay hermanos que están siendo perseguidos por tu causa. Oramos por ellos para que tú les des la fuerza, el valor y el coraje que necesitan para enfrentar las luchas que tengan que enfrentar por tu causa, valga la redundancia. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza, espiritualmente hablando, y que podamos deleitarnos contigo y con tu mensaje. Nos sometemos a ti por completo y ayúdanos mucho. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar el programa de esta noche. Muy bien, vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajos, porque aquí en nuestra pizarra aparece el título del tema que vamos a desarrollar en esta noche. Un tema muy, pero muy especial que prácticamente nunca se predica. Pero les aseguro que vamos a saborear y bastante el menú de esta noche. Muy bien, el propósito del tema de hoy es responder una pregunta. Y es justamente la pregunta que aparece acá. ¿Puede un profeta muerto
hacer milagros? ¿Puede un profeta muerto hacer milagros? Ese es el propósito del tema y de la programación de esta noche. Responder esta pregunta. ¿Puede un profeta muerto hacer milagros? Ese es el tema que vamos a investigar hoy. Ahora, les cuento por qué estoy presentando este tema. Resulta que el sábado pasado, después de terminar la predicación y el programa, como lo hacemos todos los viernes a las noches, revisé mi celular, mi WhatsApp, y ahí aparecía un mensaje de un hermano de mi país, de Paraguay, donde él me comenta y me dice qué opinaba yo acerca de el hombre que cayó y cuando tocó los huesos de Eliseo, revivió, volvió a vivir. Entonces, él me dijo, a mí me comentaron que ahí hay una especie de magia. Entonces, yo quiero pedirte tu opinión, ¿qué vos opinás al respecto? Entonces, yo le dije así, yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de darte mi opinión, yo voy a armar un tema entero sobre eso. ¿Para qué? Para que sirva, para que tengas una idea más amplia, porque una simple opinión no es lo mismo que un tema entero y bien desarrollado. Entonces, vamos a hacer eso. Yo voy a predicar un tema entero sobre eso y no solamente te puedes beneficiar, se puede beneficiar la persona que me hizo la pregunta, sino también otras personas en otros lugares también. Entonces, de esa manera matamos varios pájaros de un solo tiro. ¿Está bien? Perfecto. Quedamos así. Entonces, ahora, justamente hoy, vamos a predicar acerca de ese caso. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21 es el texto clave. Segunda de Reyes, capítulo 13, 20 y 21. Vamos a buscar ese pasaje y lo vamos a leer con detenimiento. Vamos a ver qué cosa es lo que tenemos acá. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esto. Porque hay muchas dudas, muchas interrogantes que se levantan al respecto. Pero les puedo asegurar, mis amados, que esto es más extraordinario de lo que nos imaginamos. Así que vamos a estudiarlo como siempre lo hacemos, con lujo de detalles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer estos dos versículos, el 20 y el 21. Segunda de Reyes 13, 20 y 21 dice así: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, o sea, el muerto, revivió y se levantó sobre sus pies. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Hermanos, ustedes no tienen idea lo maravilloso que es el tema que vamos a estudiar en esta noche, basado en estos dos versículos, porque le vamos a sacar el jugo a estos versículos.
Muy bien, entonces, lo que quiero que tengan en cuenta, hermanos, es una cosa. Las bandas armadas del versículo 20 y en el versículo 21 también aparecen las bandas armadas. Las bandas armadas tienen proyección profética. Las bandas armadas de estos dos versículos tienen una proyección profética con el Apocalipsis. Porque por algo la señora White dice que todos los libros de la Biblia desembocan y terminan en el Apocalipsis. Ojo con eso. Ojo con eso porque es un detalle que tiene mucho peso. Ahora, otro detalle. Vamos a descubrir también que este hombre que resucita es un símbolo de algo que aparece también en Apocalipsis. Eso va a ser espectacular. Y les voy a demostrar eso. Y luego vamos a demostrar también otro detalle que la última parte del versículo 21 que dice, se levantó sobre sus pies. Ese también es un detalle apocalíptico. Ese tiene su simbolismo también. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el versículo 20. La primera parte del versículo 20 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora, ¿qué connotación profética tiene esto? Vamos a sacarle el jugo a ese pedacito del versículo que dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ver qué connotación profética tiene esa expresión, y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Con qué versículo del Apocalipsis tenemos que conectar esa primera parte del versículo 20? Porque dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entonces, ¿con qué versículo del Apocalipsis tenemos que conectar? Vamos a buscar. Apocalipsis 14, verso 13. Apocalipsis 14, 13. Vamos a poner acá. Apocalipsis 14, 13 es clave, hermano. Este versículo es vital. Apocalipsis 14, 13 tiene que ver con la primera parte de este versículo que está acá. El versículo 20. Apocalipsis 14, 13 conectamos con el pedacito del versículo 20 que dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 14, 13? Vamos a buscar. Vamos a ver qué encontramos acá, porque hay una conexión espectacular. Dice el versículo 14, el versículo 13 de Apocalipsis 14. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Ahora viene. Ojo con este pasaje, hermano, porque es súper clave. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Ojo, ¿de qué grupo está hablando? De muertos. Está hablando de este grupo. Está hablando de gente que murió, así como Eliseo. Noten. Sigue diciendo, los muertos que mueren en el Señor. Y ahora viene. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Ojo con eso. Descansarán de sus trabajos. Y ahora viene un detalle clave. Extremadamente clave. Porque sus obras con ellos
Ojo con ese detalle, con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermano? ¿Saben lo que tenemos acá? Acá tenemos algo espectacular. Cuando un profeta muere, yo les pregunto a ustedes, en este momento, el apóstol Pablo, ¿está muerto o está vivo? Cuando yo le hago esa pregunta a una persona, inmediatamente la persona me dice, está muerto. Pero esa no es la respuesta correcta. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es sí y no. ¿Cómo? ¿Cómo que sí y no? Ah, te voy a explicar por qué. Y te voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo escribió muchas epístolas. 13 en total, incluyendo Hebreos. Hebreos lo escribió Pablo. Ahora, vamos a suponer que un misionero empieza a ir casa por casa y a repartir esos Nuevos Testamentos chiquitos, ¿verdad? Que en mi país se reparte a montones. Así pequeños son, que solamente tiene el Nuevo Testamento. Y ese ejemplar del Nuevo Testamento cae en la mano de un vil pecador. Un fumador, un borracho, un mentiroso, un vil pecador. Y él empieza a leer las epístolas paulinas de ese pequeño Nuevo Testamento que le pusieron en sus manos. Entonces, como fruto de leer tanto las epístolas paulinas, este empedernido fumador se convierte de veras, pasa por una verdadera y genuina experiencia de conversión y nuevo nacimiento. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿quién fue el que le convirtió a ese hombre? El que le convirtió a ese hombre fue Dios, pero a través del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo está muerto. ¿Y cómo? ¿Cómo se explica? Ahí es donde tenemos que decir que Pablo está vivo y está muerto a la vez. ¿Por qué? ¿En qué sentido está muerto? Está muerto en el sentido de que él descansa de sus labores. Físicamente está muerto. Pero no está muerto, ¿por qué? Porque a través de sus escritos, él sigue vivo. Él sigue vivo a través de sus escritos. Entonces, ese vil pecador que se convirtió como fruto del Nuevo Testamento que le pusieron en sus manos y él empezó a leer las epístolas paulinas y se convirtió, fue Dios a través del apóstol Pablo que hizo el milagro. Otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. El doctor Lucas, el que escribe el Evangelio según San Lucas. Lucas, ¿está vivo o está muerto? La respuesta es sí y no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque físicamente está durmiendo en el polvo de la tierra. Pero espiritualmente hablando, está vivo a través de ¿qué? A través de su evangelio. El evangelio según San Lucas. Y si un hombre se convierte por medio de la lectura de ese evangelio, ¿quién fue el que hizo el milagro? Fue Dios, pero a través de Lucas. ¡Qué interesante! Un ejemplo más. 3 ejemplos vamos a poner. Un colportor, yo me gozo en ser colportor. Un colportor le entrega a un
empedernido pecador, un ejemplar del conflicto de los siglos. Él lee el conflicto de los siglos y se convierte. Lee el conflicto de los siglos y se convierte de veras. ¿Quién fue el que hizo el milagro? El que hizo el milagro fue Dios. Pero, ¿a través de qué? A través de la señora White. ¿Por qué? Porque la señora White fue la que escribió el conflicto de los siglos. Entonces, la señora White fue la que hizo el milagro. ¿A través de qué? A través de sus escritos. Ah, por eso es que el versículo que dice, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Ese descansarán de sus trabajos es lo mismo que decir está durmiendo en el polvo de la tierra. Pero la última parte del versículo dice, pero sus obras con ellos siguen. El profeta sigue viviendo a través de sus escritos. Juan, el que escribió el Apocalipsis en Patmos, ¿está vivo o está muerto? Las dos cosas. En cierto sentido está vivo, en cierto sentido está muerto. Ah, porque si alguien se convierte leyendo el Apocalipsis, ¿gracias a quién se hizo el milagro? Gracias a Dios, lógico. Pero, ¿a través de quién? A través del profeta. Entonces, Juan está vivo y está muerto. Las dos cosas en forma simultánea. Las dos cosas corriendo a la par. ¿Está bien eso? Muy bien. Ahora viene el bombazo. Agárrense, mis amados, porque ahora viene un bombazo. Imaginémonos que estamos en una cocina. A las damas les va a gustar eso, porque a las damas les encanta la cocina. Imaginémonos que estamos en una cocina y le estamos colocando los ingredientes para hacer un rico menú. Ahora viene el ingrediente que le falta a Apocalipsis 14:13. A Apocalipsis 14:13 le vamos a agregar un ingrediente espectacular. ¿Y saben de dónde está sacado este ingrediente? De Testimonios para los Ministros, página 429. Clave mayúscula lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es de vida o muerte. Es demasiado precioso y arroja una luz potentísima sobre este versículo 13. Ojo, noten lo que dice. Cuando un hombre muere, su influencia no muere con él. ¿Cómo? ¿Qué dice? Ojo con esto, hermano. Mucho ojo. ¿Qué dice? Cuando un hombre muere, su influencia no muere con él. Ah, quiere decir entonces que físicamente muere, pero su influencia no murió. Su influencia sigue viva. Y encima dice con él. Noten. Sino que vive y se reproduce. Ojo con esa palabrita. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Ahora entienden por qué puse estas dos palabras claves acá. Estas dos cosas no mueren. No mueren nunca. La influencia y el hecho de que se reproduce. Ojo con eso. Reproduce e influencia. Estas dos cosas subrayan la muerte. Porque esto
no muere nunca. Físicamente la persona puede morir, pero estas dos cosas no mueren. Y aquí abajo, parece que no se ve, pero no importa, yo les voy a leer. Yo puse acá la definición de influencia que saqué de Google. Y dice, poder de una persona para alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Esa es la definición de influencia. Poder que tiene una persona para alterar el modo de pensar o de actuar de otro. Esa es la mejor definición de influencia. Entonces, sigue diciendo, la influencia del hombre que fue puro y santo. Ahí paramos un poco. ¿Qué dice? La influencia del hombre que fue puro y santo. Esas dos características, ¿se aplica con Eliseo, sí o no? Claro que sí. Eliseo fue puro y santo. ¿Qué pasa con eso? La influencia del hombre que fue puro y santo vive después de su muerte. Noten, hermanos, qué tremendo. Como el fulgor del sol poniente que proyecta su gloria, iluminando los picos de las montañas, mucho tiempo después que el sol se ha hundido detrás de la colina. Noten, hermanos, qué espectáculo el detalle con el que nos estamos encontrando aquí. ¿Qué dice acá? Acá dice que aunque el sol ya se puso, el sol ya se hundió detrás de las colinas, detrás de las montañas, pero sigue que sigue habiendo claridad. Sigue habiendo claridad. ¿Por qué? Porque el fulgor del sol sigue proyectando su gloria. Algo parecido sucede cuando el profeta muere. ¡Qué espectáculo, hermanos, lo que tenemos acá! Esto es maravilloso. Ahora, sigue diciendo. Así, las obras de los hombres puros reflejan su luz cuando ellos ya no están. O sea, cuando ellos ya no viven y están durmiendo en el polvo de la tierra. Y por lo tanto, ya no pueden hablar y actuar en persona. ¡Qué declaración más espectacular, mis amados! Anoten esta cita. Testimonio para los ministros, página 429, arroja una luz potente sobre la última parte del versículo 13 de Apocalipsis 14. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. ¡Qué cosa más espectacular! Ahora, esto nos lleva a dos versículos. Nehemías 5:19 y Salmo 112:6. Vamos a ver Nehemías primero. Vamos a buscar Nehemías. Nehemías 5. Nehemías capítulo 5, versículo 19. Nehemías capítulo 5, versículo 19 dice así: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.
Ah, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué le está pidiendo acá el profeta a Dios? ¿Saben lo que él le está pidiendo? Que su influencia no se apague. Que su influencia siga viviendo, siga obrando, siga realizando cambios, siga realizando milagros. Eso es lo que le está pidiendo acá en el versículo 19 el siervo de Dios a su Señor. Ahora, vamos a conectar este pasaje con Salmo 112. Vamos a buscar ese salmo. Salmo 112. Salmo 112, verso 6. Salmo 112, verso 6 dice así: por lo cual no resbalará jamás. Y ahora viene: en memoria eterna será que será el justo. Noten, en memoria eterna será el justo. Esa expresión, memoria eterna, es lo mismo que Nehemías 5:19 y estas dos palabras clave que están acá. Es la misma cosa, pero dicho de otra forma. Pero es lo mismo. Ahora, ¿qué más implica esta frase? Murió Eliseo y lo sepultaron. 3 versículos tenemos para esto. Salmo 116:15. Vamos a buscar. Ahí cerquita. Salmo 116:15. Hermano, qué hermoso es este versículo. Este versículo que vamos a leer ahora es una preciosura. Dice así, solamente el 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Qué hermosura de pasaje! ¡Qué versículo más hermoso! Acá dice que la muerte de un verdadero hijo de Dios es súper, pero súper estimada delante de los ojos del Señor. ¡Qué versículo precioso! Y calza perfectamente con la primera parte del versículo 20. Ahora, a este pasaje le vamos a agregar también Salmos 72:14. Salmo 72:14. Salmo 72:14. Salmo 72, verso 14. Dice así: de engaño y de violencia redimirá sus almas. Y ahora viene: y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Se dan cuenta? ¡Qué hermosura este pasaje! ¿Por qué? Porque este versículo está muy emparentado con el anterior que leímos de Salmo 116. Y también tenemos Proverbios 14. Vamos a buscar también ese. Proverbios 14, me parece que es el versículo 32. 14:32. Noten. 14:32 dice así: por su maldad será lanzado el impío. Y ahora viene: mas el justo en su muerte tiene ¿qué? Tiene esperanza. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten lo que dice.
la última parte, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, si fue puro y fiel o santo, muere en los brazos de Jesús. Muere sellado para vida eterna. Pero su influencia no muere y se reproduce. La influencia se reproduce. Ese es un detalle súper clave. Ahora, ¿sabían ustedes que este versículo 15 de Salmo 116, retrocedemos un poquito, Salmo 116, 15, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus fieles? Eso dice el versículo 15. Ahora, ¿sabían ustedes que ese versículo encierra una promesa? ¿Qué promesa? Vamos a ver. Primera de Samuel 15, 29. Primera de Samuel 15, 29. Primera de Samuel 15, 29. Vamos a buscar. Vamos a ver qué promesa encierra ese pasaje. Primera de Samuel 15, 19. Primera de Samuel 15, no, 29. Primera de Samuel 15, 29. Noten lo que dice. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No, algo me pasó acá. No, perdón. Primera de Samuel 25. Ahora sí, Primera de Samuel 25. Ya me parecía extraño. Me equivoqué con el pasaje. Primera de Samuel 25, 29. Ahora sí, ya se corrigió. Primera de Samuel 25, 29. Dice así. Aunque alguien se haya levantado. Ojo, mis amados, con este pasaje porque es espectacular. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, ojo, noten, hermano, ¿qué dice? Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. ¡Qué espectáculo, hermano, lo que tenemos acá! ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la promesa? La promesa es que aunque alguien se levante para perseguirnos y atentar contra nuestra vida, dice ahí que la vida del fiel será ligada. Ojo con ese detalle. ¿Será ligada a qué? Será ligada a la vida de Dios. Y por lo tanto va a tener influencia. Su influencia se va a hacer sentir. ¡Qué tremendo, hermano! Este pasaje es clave. Primera de Samuel 25, 29 arroja luz también sobre la primera parte del versículo 20 de Segunda de Reyes 13. Ahora, ¿sabían ustedes que por más que un justo muera, la presencia de Dios
continúa con él. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar. Salmo 139, versículo 8. Salmo 139. Vamos a demostrar lo que acabamos de decir. Salmo 139. Salmo 139, versículo 8. Noten lo que dice. Vamos a leer el 7 también. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Noten, ahora viene el versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y ahora viene. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿qué va a pasar? He aquí, allí tú estás. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que, aunque le sepultaron a Eliseo y Eliseo murió físicamente, la presencia de Dios continuaba allí. Los ángeles del cielo estaban allí, custodiando la tumba del profeta. Ahora entendemos por qué la señora White dice que un ángel vela la tumba de Guillermo Miller. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué detalle más espectacular! Allí estás tú. Ahora, Job. Vamos a Job. Vamos a unir este pasaje que recién leímos, vamos a unir con otro que está en Job. Job capítulo 26. Job capítulo 26, versículo 6. Job capítulo 26, versículo 6 dice lo mismo que Salmo 139. Dice, el Seol está descubierto delante de él. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Noten, es casi lo mismo que lo que decía el pasaje anterior. Y también tenemos Proverbios 15. Vamos a buscar también ese. Proverbios 15, 11. Proverbios 15, versículo 11. Vamos a ver qué dice. Proverbios 15, 11. El Seol es la sepultura. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Entonces, con 3 pasajes del Antiguo Testamento demostramos que aunque un verdadero hijo de Dios muera o un profeta muere, la presencia de Dios continúa en ese hombre o en esa mujer. ¡Qué tremendo, hermano! Esto es algo espectacular. Ahora, pasamos a descubrir qué representan las bandas armadas. Dice el versículo 20 y el 21 también que bandas armadas de los moabitas estaban invadiendo ese lugar. Ahora, ¿qué representan las bandas armadas? Segunda de Reyes 24:2. Segunda de Reyes 24:2. Después vamos a ir a Job. Segunda de Reyes. 2 versículos vamos a leer. Y después vamos a conectar con Apocalipsis.
Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 24. Segunda de Reyes 24, versículo 2. Segunda de Reyes 24, 2. Noten lo que dice. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios y tropas de moabitas y de amonitas. Y ahora viene, los cuales envió contra Judá, ¿para qué? Para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Estas tropas de moabitas, de amonitas, es lo mismo que las bandas armadas de Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Es la misma cosa. Tropas o bandas armadas es la misma cosa. Pero veamos ahora, vamos a conectar este pasaje con Job 1. Tremenda la conexión, hermanos, que viene acá. Job 1:17. Noten, Job 1. Job capítulo 1, verso 17. Job capítulo 1, versículo 17 dice así. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, noten ahora, los caldeos hicieron 3 escuadrones. ¿Cómo? ¿Qué dice que hicieron? 3 escuadrones. Esto nos va a llevar a Apocalipsis después. Ojo, porque no en vano está el número 3. 3 escuadrones. Este 3 escuadrones es lo mismo que bandas armadas. Pero coincidencia no puede ser que sean 3. Porque Apocalipsis dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Noten la proyección profética que tiene. Tremendo, hermano. Y ya les voy a demostrar después quiénes son las bandas armadas en esta época, según Apocalipsis. Dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Noten qué tremendo. No se olviden de estos detalles, hermanos, porque cuando desemboquemos en Apocalipsis, vamos a encontrarnos con unas tipologías espectaculares. Ahora, qué hermosa lección sacamos en cuanto a las bandas armadas. Primera de Samuel 17:45. Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 45. Noten. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Noten. ¿Qué dice el profeta Zacarías? No es con espada,
sino con mi espíritu, dice el profeta Zacarías. Y Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina. ¿Por qué? Porque el que mata a espada va a morir. Noten, tremendo, hermano. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Qué impresionante, hermano! Eso quiere decir que nosotros sacamos de acá una lección espectacular. ¿Saben quiénes son las bandas armadas? En Apocalipsis, las bandas armadas del versículo 20 y 21 de Segunda de Reyes 13 representan a los tres espíritus inmundos a manera de ranas. El papado, Estados Unidos de Norteamérica y Francia, o sea, la bestia que sube del abismo. Esos tres son las bandas armadas que se están preparando para destruir al pueblo de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! Acá hay una tipología exacta y perfecta. ¡Qué cosa más hermosa! Por eso es que mi materia favorita en teología siempre fue y siempre será la tipología bíblica. ¡Qué materia más hermosa! Esa es realmente una materia preciosísima. Entonces, ya no tienen que sospechar a quién representan las bandas armadas, sino a las tres bestias que tenemos en Apocalipsis. Ahora, ¿sabían ustedes que Eliseo pudo decir lo mismo que dijo Job y que dijo el salmista? ¿Qué dijo Job? Noten. Recibiréis poder, página 197. Con el salmista, Eliseo pudo decir con toda confianza. Y ahora cita Salmo 49:15. Salmo 49:15. Vamos a buscar ese pasaje. Salmo 49:15. Porque la señora Juay en esa cita dice que Job podía decir lo mismo que dijo el salmista en Salmo 49:15. Noten lo que dice. Salmo 49:15 dice así: pero Dios redimirá mi vida, ¿de qué? Del poder del Seol o del sepulcro, porque Él me tomará consigo. ¡Qué hermosura! Ahora sigue diciendo la cita: y con regocijo pudo testificar, y cita ahora Job 19:25. Y vamos a buscar Job 19:25. Job 19:25. Vamos a ver qué dice. Job 19:25. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Ahí está. O sea que lo mismo que dijo el salmista en el Salmo 49:15 y lo mismo que dijo Job en Job 19:25 pudo decir también el profeta Eliseo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora, ¿sabían ustedes
que lo que sucedió en el versículo 21, en este versículo que está acá, lo que sucede en el versículo 21 era un anticipo de lo que iba a suceder con Lázaro y con la resurrección general. ¿Sabían ustedes, hermanos, que este hombre que resucitó acá en el versículo 21 apenas toca los huesos de Eliseo? Ese hombre que resucitó era un tipo, era una figura ¿de qué? De Lázaro, que iba a ser el milagro cumbre de Jesús y de su ministerio, y también iba a ser un prototipo de todos los que resuciten en la resurrección general. Vamos a buscar eso. Juan 11:44. Juan 11:44. Juan 11. Juan capítulo 11, versículo 44. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 44. Dice así: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Esta resurrección de Lázaro es justamente lo mismo que sucedió en este versículo 21. Este hombre que resucita es un símbolo o un prototipo de Lázaro, de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Y tenemos otro más. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Versículo 35. Acá está. Hebreos 11:35. Noten lo que dice. Las mujeres recibieron sus muertos mediante, ¿qué dice? Mediante resurrección. ¿Saben en qué versículo estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribió Hebreos 11:35? ¿Saben en qué estaba pensando? En este. Principalmente en este. En este versículo estaba pensando Pablo cuando escribió Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Y en este pasaje estaba pensando Pablo, pero no solamente en este, también estaba pensando en los otros milagros, por ejemplo, el que hizo Elías. También, o sea, en varios estaba pensando, no solamente en este, sino en los otros también. Porque hay otros casos también así, parecido al de el que pasó con Eliseo. Ahora, noten, hermano, ahora viene algo espectacular. Ahora viene algo grandioso. Vamos a demostrar, bíblicamente vamos a demostrar, que el hombre que resucita en este versículo 21 es un símbolo de los dos testigos de Apocalipsis 11. ¿Cuáles son los dos testigos de Apocalipsis 11? Los dos testigos de Apocalipsis 11 son el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia. La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos
demostrar eso? Sencillo. Vamos a comparar Segunda de Reyes 13:21. Vamos a comparar con Apocalipsis 11. Noten, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 habla de la muerte de los dos testigos. ¿Quién fue el que le asesinó a los dos testigos en Apocalipsis 11? La bestia que sube del abismo. Esa bestia que sube del abismo es Francia. Francia fue el que le asesinó a los dos testigos, o sea, al Antiguo y al Nuevo Testamento. A los dos testigos le asesina esta bestia que sube del abismo, que no es otra cosa que Francia. Ahora, noten el versículo 11. Súper clave el versículo 11. ¿Saben lo que yo hice, hermanos? Yo busqué con la concordancia. Yo estudié este tema. Estos dos versículos yo estudié con la concordancia. Y no es coincidencia que la concordancia me lleva a Apocalipsis 11:11. ¿Y saben por qué me lleva? Por un detalle muy significativo. Y el detalle es, vamos a ver cuál es el detalle. El detalle es que en los dos versículos dice lo mismo. Dice que se levantaron sobre sus pies. En los dos versículos está ese detalle. Entonces, noten lo que dice el versículo 11 ahora. Noten, vamos a leer despacito. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos, ese ellos es los dos testigos, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entró en ellos, ¿qué cosa? El Espíritu de vida enviado por Dios. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en este versículo 21, ¿también hubo ese fenómeno? Claro, el mismo fenómeno hubo. ¿Por qué? Porque cuando dice que el muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo, en ese mismo momento que vino un espíritu enviado de Dios. Lo mismo que dice acá. Lo mismo. El espíritu de vida enviado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que hizo el milagro. Entonces, porque Dios fue el que hizo el milagro, por eso dice el espíritu de vida enviado por Dios. Y ahora viene. Noten el detalle que viene ahora. ¿Qué dice a continuación? Y se levantaron sobre sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. Noten la misma expresión que aparece en este versículo 21. Quiere decir, hermanos, que este hombre, el que está acá, este hombre que resucita en el caso de Eliseo, es un símbolo de los dos testigos de Apocalipsis 11. ¡Qué tremendo, hermano! Es un símbolo del Antiguo y del Nuevo Testamento, que iba a ser muerto, pero que después iba a resucitar y se iba a levantar de los muertos. Y noten ahora cómo termina el versículo 11. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Quiere decir entonces que el mismo fenómeno que aparece en el versículo 21
No aparece así como aparece en Apocalipsis 11. Pero la idea es la misma. En Segunda de Reyes 13, 20 y 21, es normal decir que cuando este hombre resucitó, cayó temor sobre todos los que lo vieron. ¿O no? Claro, es lógico llegar a esa conclusión. Pero noten, hermanos, cómo coincidencias no existen. ¿Cómo puede ser que haya tanta coincidencia? No puede ser. Noten el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Acá aparece la palabra cadáveres. Lo mismo aparece acá en el versículo 21. Acá también hay un cadáver que hace contacto con otro que ya había muerto. Coincidencia, esto no puede ser. No puede ser. Tiene que ser inspirado. No hay otra fórmula. No hay otra manera. Ahora, a pesar que ya dijimos, pero vamos a ampliar un poco. ¿Quiénes eran las bandas armadas en la época de los dos testigos de Apocalipsis 11? Noten. Conflicto de los siglos, página 272. Conflicto de los siglos, página 272, va a ampliar un poco esta pregunta. El periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798. ¿Qué significa vestidos de saco? Vestidos de saco es lo mismo que luto. Es la misma cosa. Dice que ellos iban a testificar vestidos de saco hasta 1798. Sigue diciendo. Cuando estuviesen por cumplir su obra, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. Ahí están las bandas armadas. ¡Qué tremendo, mis amados! Las bandas armadas del versículo 20 de este caso es un símbolo de la Revolución Francesa que le asesinó no solamente al Antiguo y al Nuevo Testamento, sino a muchos de los verdaderos hijos de Dios que estaban defendiendo la fe que una vez fue dada a los santos. ¡Qué impresionante, hermanos! Noten, en muchas de las naciones de Europa, ojo con esto, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. ¿Cuáles eran otras bandas armadas después de 1798, después que comienza el tiempo del fin? ¿Cuáles eran otras bandas armadas? Acá dice, las naciones, varias naciones de Europa. ¿Por qué? Porque esas naciones de Europa habían caído en las garras del papado. Y como estaban bajo la influencia del papado, ¿qué pasó? Se convirtieron en perseguidores del pueblo de Dios. Pero ¿qué decía? ¿Qué decía? Primera de Samuel 25, 29. ¿Qué decía Primera de Samuel 25, 29? Aunque alguien te persiga y quiera atentar contra tu vida, ¿cuál es la promesa?
La vida del fiel está ligada con la vida de Cristo Jesús. ¡Qué hermosura, hermanos! Sigue diciendo la cita. Con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida. Noten, y ahora viene. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de saco. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, o sea Francia, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Quiénes son entonces las bandas armadas? Las bandas armadas de moabitas son un símbolo de los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pero específicamente, esa bestia que sube del abismo de Apocalipsis 11, que representa Francia o la Revolución Francesa. ¡Qué tremendo, hermano! Ahí está. Ahí están las bandas armadas del tiempo del fin. Ahora, ¿cuál es el mejor versículo que tenemos para refregarle en la cara a las bandas armadas? ¡Qué hermosura, hermano! Noten lo que viene ahora. 2 versículos. Isaías 54, 17. Vamos a buscar. Isaías. Estos son los mejores versículos que tenemos para refregarle en la cara a las bandas armadas del tiempo del fin. Isaías 54, 17. Hermosura de hermosura, preciosura de preciosura lo que dice acá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahí está. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, ninguna de las bandas armadas que aparecen en Apocalipsis van a poder contra el pueblo de Dios. Ni si nos matan. ¿Por qué? Porque en Segunda de Samuel 25-29 hay una promesa espectacular. Y ya dijimos que esa promesa es para los fieles. Aunque nos persigan, aunque nos maten, aunque nos metan 50 balazos, no interesa. Dice que el verdadero Hijo de Dios se va a levantar y se va a poner de pie como un vencedor. Entonces, con toda certeza, podemos decirle a cualquiera de las bandas armadas lo que dice el versículo 17 de Isaías 54. Y como si fuera poco, también tenemos Salmo 2. Salmo 2, vamos a buscar. Vamos a buscar el Salmo 2. Este también es otro pasaje por demás interesante. Dice: se levantarán los reyes de la tierra. Ahí están las bandas armadas, o una de ellas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Noten lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¡Qué espectacular, hermanos! ¡Qué cosa más maravillosa! Acá tenemos otro reflejo de las bandas armadas. Y de paso, otra promesa también que nosotros podemos albergar en nuestros corazones a pesar de los intentos satánicos que ellos tengan en contra de los fieles. Y por último, ¿cuál va a ser el destino final de las bandas armadas? Qué linda pregunta. Pero más lindos van a ser los versículos que vamos a leer en relación a esto. Isaías 41:12. Vamos a buscar. Isaías 41:12. Isaías 41:12. Isaías 41:12. Dice así. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¡Qué espectacular, mis amados! Este versículo es precioso. Acá dice, buscarás y no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque serán como nada y como cosa que no es. ¡Qué tremendo pasaje! Este pasaje es muy significativo. Y también tenemos Salmo 37. Vamos a Salmo 37. Salmo 37, versículos 9 y 10. Salmo 37, versículos 9 y 10 dice, porque los malignos, esa expresión maligno es sinónimo de bandas armadas, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, o sea, las bandas armadas. Observará su lugar y no estará allí. Ahora, noten lo que dice el versículo 35 y 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido. Podríamos decir también o traducir, vi a las bandas armadas del tiempo del fin súper exaltados por el poder que recibieron del dragón, o sea, de Satanás. Pero noten cómo dice. Y que se extendía como laurel verde, pero él pasó. Y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Ahí está. Tremendo detalle, mis amados. Es impresionante, mis amados. Créanme que me gocé y muchísimo estudiando con ustedes este tema. Es un tema preciosísimo y les animo para que lo compartan. Compartan este tema. Esparzan y diseminen por todas partes para beneficio de todos aquellos que tienen, o mejor dicho, que no tienen idea de lo que sucedió acá en Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Para que puedan realmente conocer a profundidad estos dos pasajes que leyéndolo así a simple vista parece algo muy pero muy extraño, pero cuando uno se pone a
Y sí, a profundizar en la palabra de Dios. Desembocamos nada más y nada menos que en el Apocalipsis. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a encontrarnos la próxima semana en este mismo canal, donde seguiremos estudiando a profundidad la palabra de nuestro Dios. Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar para terminar. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy hemos podido estudiar un tema preciosísimo. Un tema que nos deja lecciones muy, pero muy positivas, muy especiales, y que pudimos estudiarlo con lujo de detalles. Y como tú nos enseñas, de acuerdo a Isaías 28:10. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Fortalécenos, tonifícanos. Que tu palabra pueda correr. Que tu palabra pueda llegar a muchos hogares, a muchos corazones. Y que la misma pueda realmente causar un impacto muy, pero muy positivo en las mentes de las personas. Gracias por escucharnos y porque sabemos que vas a contestar nuestras oraciones de acuerdo a tu infinita sabiduría. Porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén.